como ayuda diagnóstica para la detección de patología cardiovascular. Bueno, vamos a referirnos a la enfermedad cardiovascular. Nosotros vamos a tocar algunas patologías, que es el curso de dolor torácico, vamos a seguramente también hablar de otras patologías. Pero lo importante de esto es que recuerden que la enfermedad cardiovascular, pese al avance que tenemos en tratamiento, pese al avance que tenemos en una serie de ayudas diagnósticas, sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad. Sobre todo, no solamente en los países, digamos, en vías de desarrollo, como es el nuestro, ¿no? Sino también en los países, digamos, más avanzados, ¿no? En Estados Unidos constituye pues, una de las primeras causas de mortalidad. Y está asociado justamente a lo que nosotros llamamos los factores de riesgo. ¿Ya? ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una condición o la característica de un individuo o de toda una población que está presente en la vida de este individuo o esta población de una forma temprana, ¿no? De una forma temprana, y que si está presente va a aumentar el riesgo o, digamos, la posibilidad de que se tenga una enfermedad futura cardiovascular. O sea, ese factor por sí solo, tener ese factor te condiciona, te da más probabilidad de tener un evento cardiovascular. Y los eventos cardiovasculares fatales son el infarto del miocardio, ¿no? La insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular, ¿no? Son los, digamos, los eventos cardiovasculares de más impacto. Sin embargo, hay otras patologías, pues, ¿no? Que también vamos a ver que están asociadas a estos factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser un comportamiento, ¿no? Un hábito, o puede ser una variable, digamos, clínica. En el caso de los comportamientos, el tabaquismo, ¿no? La falta de actividad física. Hoy por eso ustedes escuchan mucho esto de modificar los estilos de vida, ¿no? Queremos entornos saludables, queremos la comida, ¿no? Se brinda ahora información, inclusive pues en cada producto que ustedes compran, ¿no? Encuentran los autónomos, ¿no? Que les informan si es contenido alto en azúcar, en sodio, en fin, ¿no? Y son formas de justamente tratar de proteger a la población y concientizarla de mejorar los estilos de vida, ¿no? La cuestión deportiva también, ¿no? Hoy es mucho más común ver pues, a la gente que sale a trotar o que va a los gimnasios. Claro, lógicamente no lo hacen, digamos, por el tema de combatir un factor de riesgo, más lo hacen desde el punto de vista de verse mejor estéticamente, pero no importa. Lo importante es que hay un beneficio dentro de esa actividad física, ¿no? Entonces, eso es lo que es un factor de riesgo, ¿no? Y para ser considerado como tal, este factor de riesgo debe preceder el comienzo de la enfermedad y tener pues un impacto, ¿no? Un impacto en la vida del individuo o de la población. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener, como hemos dicho, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo es independientemente de la cantidad de cigarrillos que fuma una persona. El hecho de fumar ya es un factor de riesgo. Y cuando decimos que una persona ya es un ex tabaquista, ¿qué tiempo tiene que haber pasado? 10 años. 10 años. Después de 10 años podemos decir que alguien es un ex tabaquista. Pero si ustedes tienen un paciente y les dice, sí doctor, he fumado, pero ya hace 4 o 5 años que no fumo, ustedes lo siguen considerando como un tabaquista. Es decir, el factor de riesgo sigue estando presente ahí, ¿no? Otro factor de riesgo es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial nos puede llevar a ¿qué? A tener un infarto, ¿no? 2/3 de los pacientes que tienen un infarto tienen antecedentes de hipertensión arterial. ¿A qué más nos puede llevar una hipertensión arterial? O más severa, ¿no es cierto? O también a la insuficiencia cardíaca, vamos a ver, ¿no? Entonces,
Por eso es que se llaman factores de riesgo, ¿no? Porque su presencia los puede condicionar a tener más probabilidad de desarrollar un evento coronariano. Los niveles de colesterol o triglicéridos, también elevados, ¿no? son marcadores clínicos o perdón, marcadores de laboratorio que nos pueden pues, llevar a eventos cardiovasculares, ¿no? Los colesterol y triglicéridos altos están implicados en la formación de las placas ateromatosas, ¿no? Y la enfermedad ateromatosa puede condicionar eventos cardiovasculares. La diabetes mellitus por sí, ¿no? Es uno de los factores más importantes desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, ¿no? Afecta a la microvasculatura y tiene un impacto en lo que es el desarrollo de enfermedad cardiovascular. La edad avanzada, conforme vamos avanzando en los años, es mayor el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Aunque hoy no crean que no es muy común tener a gente de 35, 37 años con infarto. Hay gente, ¿por qué? Desgraciadamente tenemos un problema muy grande, que es el tema de la obesidad infantil, ¿no? Hoy los chicos pues desde los 7, 8 años están en los burgers, ¿no? Y hay chiquitos con temas de obesidad infantil y esos son pues los que más precozmente pueden desarrollar enfermedad cardiovascular. O gente también, bueno, digamos, es una situación bastante preocupante. La enfermedad renal crónica también está muy asociada a temas cardiovasculares, ya hemos hablado del tema de la obesidad, sedentarismo, la historia familiar de enfermedad coronaria prematura, ¿no? El antecedente de tener familiares directos, padres o hermanos, que hayan tenido evento cardiovascular fatal a edades tempranas. ¿Cuándo consideramos que es una muerte prematura por enfermedad cardiovascular? Menos de 55 años. 55 años, dicen la mayor parte, ¿no? Menores de 55 años, ¿no? Ya nos habla de una historia familiar prematura, ¿no? Bueno, características étnicas, en el caso de nosotros no funciona eso. Nosotros somos un país pues, de toda la sangre, como se dice. Eso no va con nosotros. Algunos factores psicosociales como el estrés, ¿no? También nos puede condicionar a eso. Pero no solamente he mencionado lo que hemos llamado los estados o digamos los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Sin embargo, ahora se han sumado algunos otros nuevos factores, ¿no? La presencia, por ejemplo, de homocisteína, lipoproteínas, factores protrombóticos como fibrinógeno, marcadores inflamatorios como proteína C reactiva, ¿no? No nos olvidemos que los fenómenos ateromatosos tienen un gran componente inflamatorio. La formación de la placa ateromatosa tiene un componente inflamatorio. El síndrome coronario agudo, es decir, los infartos, también están considerados como fenómenos inflamatorios, ¿no? Y entonces tener marcadores como proteína C reactiva altos también nos matan la posibilidad de tener estos eventos, ¿no? Resistencia a la insulina, algún tipo, digamos, de infecciones, sobre todo por clamidia, en fin. Hay toda una serie de factores de riesgo, como le digo, que han ido, digamos, incrementando. Hoy lo que se les busca es justamente actuar o intervenir tempranamente para evitar que los factores de riesgo, porque algunos factores de riesgo no son modificables. Yo no puedo modificar la edad de una persona, no puedo modificar el sexo, ¿no? Características étnicas o sus antecedentes familiares, eso no lo puedo modificar, ¿verdad? Hay otros que sí, ¿no? Entonces por eso se promueven los estilos de vida y se trata de hacer una detección precoz y un control óptimo de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿para qué me sirven estos factores de riesgo? Cuando yo identifico un factor de riesgo, lo que tengo que hacer es estratificar a mi paciente, ¿no? Tengo que llevarlo a una estratificación para saber qué probabilidad, porque hemos dicho que los factores de riesgo me van a determinar probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y saber, digamos, un poco ya aplicando, digamos, un poco de ciencia,
qué riesgo cardiovascular tiene mi paciente, ¿no? Entonces, para eso hay toda una serie de, digamos, scores, ¿no? O tablas que podemos utilizar para eso, ¿no? Entonces, las guías nos recomiendan una evaluación sistemática del riesgo cardiovascular de aquellas personas en los cuales yo tenga identificados factores de riesgo cardiovascular aumentados. Es decir, si yo tengo un paciente con una historia familiar de muerte prematura, el papá murió de un infarto a los 50 años, ¿no? Ya ese paciente tiene un factor de riesgo, ¿no? Si a eso le asocio otros factores de riesgo como pueden ser dislipidemia, hipertensión o diabetes mellitus, esos hacen que vaya aumentando, ¿no? Esto es como la tabla de posiciones de un campeonato. Cuanto más factores de riesgo tengo, más puntos tengo, entonces más posibilidad de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso es necesario la estratificación de riesgo, ¿no? Según las guías nos recomiendan. Hay toda una serie, algunos de los, digamos, de las formas como pueden ustedes evaluar riesgo cardiovascular, ¿no? Tienen el score Framingham, que es de los más antiguos, ¿no? Desde el siglo pasado. Sin embargo, todavía tiene aplicación, ¿no? Nosotros más utilizamos el score, ¿no? Luego hay el ASIN, el RIS, PROCAN, CURE, hay uno también de la Organización Mundial de la Salud. En fin, hay muchas formas de evaluar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, aquí tienen algunos datos, ¿no? Respecto a cómo cada score, digamos, cómo se calcula el riesgo cardiovascular, ¿no? Es un resumen de los datos para que ustedes puedan, digamos, tener referencia de cómo se ha utilizado, cómo se ha planteado cada score. Como pueden revisar ahí, la delegada ya tiene la clase, se las ha pasado, pero ya todos vamos a hacer eso, cada clase se la vamos a ir pasando para que ustedes las puedan revisar con calma, ¿ya? Acá tienen vamos a hablar un poquito de esta escala, del score, que es uno de los, digamos, más simples, ¿no? Por eso lo he escogido, y más útil, ¿no? La tabla de score que permite calcular, igual que en el Framingham, el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular mortal y en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular. ¿Qué variables va a usar? Va a usar presión arterial sistólica, colesterol, si el paciente es fumador o no fumador, ¿no? Esos son fundamentalmente los parámetros que usa esta tabla, ¿no? Presión arterial sistólica, colesterol, si el paciente es fumador, no fumador y lógicamente la edad, ¿no? Esto me va a permitir calcular si mi paciente está en un riesgo muy alto, moderado o es un riesgo bajo, ¿no? Y eso va a estar en virtud de los parámetros que vamos encontrando y a los cuales ustedes le van a ir dando, digamos, una puntuación que al final le va a dar un porcentaje, ¿no? Entonces, ahí está la descripción. No me voy a poner ustedes ya lo pueden revisar con más calma, ¿no? En cuanto a las categorías de riesgo. También lo tenemos asociado a los niveles de presión arterial. Esto lo vamos a ver la próxima clase, cuando hagamos el tema de hipertensión arterial, porque también cuando ustedes tienen un paciente hipertenso, lo tienen que estratificar, ¿ya? Lo tienen que estratificar, lo van a estratificar en base a sus niveles de presión arterial, ¿no? Pero también en base a los factores de riesgo que presenten. Miren, solamente para hacer un adelanto, miren un paciente que, si bien es cierto, ustedes encuentran cifras de presión arterial no muy altas, digamos entre 140 a 159, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener algún factor de riesgo, como puede ser diabetes, lo coloca en un riesgo muy alto, pese a no tener, digamos, cifras de presión arterial muy altas, ¿no? El solo hecho de tener estos niveles de presión y ser diabético ya lo coloca en un riesgo muy alto. Y es más, teniendo una presión, digamos,
normal, esto es según, digamos, la guía americana, ¿no? Teniendo una presión normal alta, digamos, pero ya teniendo diabetes lo pone también en una condición de riesgo. Para que vean que la diabetes como factor de riesgo cardiovascular, lo que puede implicar, ¿no? Entonces, y así vamos a ir viendo los distintos parámetros, ¿no? Entonces, en la tabla de SCORE tiene edad, sexo, presión arterial, colesterol, ¿no? Y el tema también del tabaquismo. También se han identificado otros factores de riesgo ahora, ¿no? Otros factores de riesgo cardiovascular. Tenemos el score de calcio coronario, la detección de arteriosclerosis carotidia y la medición del índice tobillo-brazo, ¿ya? Que también nos puede dar, digamos, o están asociadas a eventos cardiovasculares. ¿Qué hacemos ahora en los pacientes que tienen factores de riesgo y que queremos ver qué posibilidad pueden tener de desarrollar un evento coronario? Generalmente le hacemos una tomografía de arterias coronarias, ¿no? Y esa tomografía de arterias coronarias nos da lo que llamamos un score de calcio. Generalmente cuando el score de calcio nos informan que es más de 300, en algunas guías dice más de 400, ya ese paciente tiene una probabilidad alta de hacer eventos coronarios. Cuanto más alto esté su score de calcio, lógicamente su riesgo será mayor, ¿ya? Entonces se está utilizando mucho el score de calcio a través de tomografía de arterias coronarias como un método no invasivo, porque en otros métodos que tenemos para otros métodos muy pasivos pueden ser la perfusión miocárdica, ¿no? El ecoestrés con dobutamina, que son también estudios muy invasivos que me permiten detectar histeria, más que todo, ¿no? Pero si yo encuentro calcio en las arterias de un paciente, lógicamente ese paciente tiene posibilidad de desarrollar eventos coronarios, ¿no? Otra forma también es hacer la detección de arteriosclerosis carotidia. Hacemos un eco en la carótida del paciente. Y si se detectan placas digamos que obstruyen severamente la luz, hay una relación entre la íntima y la media de los vasos del cuello, si se encuentra incrementado en más del 50% del grosor, también lo consideramos un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene placas a nivel del cuello, lo más probable es que también las tenga a nivel cardíaco. Eso tiene que la enfermedad ateromatosa, las placas ateromatosas no solamente se desarrollan en las arterias coronarias, pueden desarrollarse en las placas, en carótidas, o pueden desarrollarse inclusive en los miembros inferiores, dando enfermedad arterial periférica, ¿no es cierto? Entonces, este paciente con estas placas puede ir hacia un evento, un accidente cerebrovascular, ¿no? Y indirectamente me puede estar diciendo que puede haber también desarrollado placas a nivel coronario. Y el otro es el índice tobillo-brazo, que lo utilizamos para descartar enfermedad arterial periférica por el mismo mecanismo, digamos, deductivo, ¿no? Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, tiene placas a nivel de las arterias de los miembros inferiores, yo tendría que descartar que también tenga placas a nivel coronario, ¿no? Entonces, toda esta información que podemos obtener, ya sea a través de una tomografía de arterias coronarias, ya sea a través de un estudio carotidio o a través de identificar enfermedad arterial periférica, también lo puedo asociar a desarrollar un factor de riesgo cardiovascular, o sea que el paciente pueda llegar a un evento cardiovascular, ¿no? Sí. Disculpe, entonces eso lo hago después de detectar que el paciente tenga riesgo alto con el estrés. Claro, pacientes con riesgo o que tengan alguna sintomatología ya, ¿no? Paciente, por ejemplo, que generalmente el paciente comienza, digamos, con lo que llamamos el pre-síncope, ¿no? Mareos, paciente con mareos constantes, hay que descartar que tenga placas a nivel carotidio, ¿no? O un paciente ya con factores de riesgo importantes que le está haciendo angina, ¿no? Y de repente ya lo puedo llevar a no quiero llevarlo a un estudio invasivo, puedo irme con una tomografía con el score de calcio, ¿no?
o el paciente que me comienza a presentar dolor de miembros inferiores y que hace claudicación. Entonces, lo llevo también a un estudio de índice tobillo-brazo, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar bastante en la identificación, ¿no? Entonces, según mi cálculo del riesgo, voy a ir haciendo, digamos, mi actuación, ¿no? Si yo tengo a mi paciente con un riesgo bajo, con un score menos del 5%, bueno, asesorarlos sobre cambios de estilo de vida. Si ya tengo pacientes que están entre 5 y 10, son pacientes con riesgo alto, no solamente tengo que hacer un cambio sobre los estilos de vida, sino ya iniciar tratamientos farmacológicos sobre el factor de riesgo que esté presente, ¿no? Si es un paciente hipertenso, tengo que asegurarme de que tenga un buen control de la presión arterial, o si es un paciente diabético, tengo que asegurarme pues también de manejar adecuadamente sus niveles de glicemia, ¿no? Y así, todo según la comorbilidad que tenga. Y los pacientes ya con muy alto riesgo, ¿no? Generalmente ya tenemos que hacer un seguimiento mayor, hacer intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para tratar de digamos, disminuir esa posibilidad de que el paciente llegue a un evento coronario, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos de nuestros objetivos, ¿no? De modificación de estilo de vida o implementación de tratamientos. Cada vez, digamos, los objetivos son, digamos, digamos, más estrictos, más severos, ¿no? Hoy hacemos intervenciones en pacientes con LDL que estén por encima ya de 100, ¿no? Y buscamos un objetivo óptimo de reducirlo hasta menos de 70, ¿no? Pacientes con colesterol, que llamamos el colesterol malo, ¿no? Igual también somos mucho más exigentes en el objetivo de los triglicéridos, ¿no? Buscar los triglicéridos en menos de 150, llevarlo a condiciones de riesgo más bajos, ¿no? Y en el caso de la diabetes, el control que se hace fundamentalmente ahora con hemoglobina glicosilada, ¿no? Con hemoglobina glicosilada, que es el, digamos, marcador que nos permite, digamos, realmente evaluar el riesgo, porque si le hacemos la glicemia convencional, el paciente generalmente nos puede hacer trampa, ¿no? Generalmente se cuidan una semana antes, ¿no? Del examen, le sale bien bonita su glicemia y después del examen comienza la gaseosa, el dulce, ¿no? Se desmanda, ¿no? Entonces, generalmente el mejor control cuando tenga un paciente diabético es con hemoglobina glicosilada. Bueno, entonces, tener en cuenta toda esta estructura de factores de riesgo, como les he dicho, para estratificar a los pacientes y evitar o disminuir su riesgo de que aparezcan eventos coronarios. En eso están inclusive los programas, como le dije, de prevención, ¿no? Medidas de salud pública, estilo de vida saludable, en fin. En algo creo que se ha avanzado, sobre todo en el tema de actividad física se ha avanzado mucho y se ve mucho más a la gente en gimnasio, parques, pensando. Bueno, dije, más de repente es por el tema estético, pero no importa, lo importante es que hagan ejercicio, ¿no? O sea, si ven a una chica correr en el parque, no le va a decir que está tratando de disminuir su LDL, ¿no? Ya estamos viendo que quieren sacar curvas, ¿no? Entonces, pero no importa, vale también, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué exámenes diagnósticos van a ustedes ver en cardiología? ¿Ya? Los más usados. Vamos a tener esto. El primero es el electrocardiograma, ¿no? Para nosotros el electro es fundamental, ¿no? El electro es fundamental en lo que es como ayuda al diagnóstico, ¿no? Ya han llevado curso de electro, ¿no? Claro. Bueno, la cosa es que lo lleven, pero no se olviden. Por lo menos ya les he dicho, el objetivo con ustedes es que sepan cuándo un electro es normal y cuándo no es normal. Nada más. Si ustedes saben eso, ya es bastante. ¿Quiénes van a ser cardiólogos acá? Este grupo va bien, ¿no?
a ver igual, ¿no? Porque hay dentro de la patología cardiovascular tenemos que apoyarnos en el electro. El electro no nos hace el diagnóstico, nos ayuda, ¿no? Es importante siempre que lo recuerden, nos ayuda, es un complemento, eso se llama exámenes de ayuda de diagnóstico. Luego tenemos las radiografías, ¿no? Fundamental, saben también de importancia, ¿no? Que nos va a permitir identificar rápidamente algunas patologías, bueno, la cardiomegalia, por decirles, pero no es, digamos, nos da una medición indirecta, porque eso ya lo tenemos que valorar con otro tipo de exámenes, realmente, ¿no? La prueba de esfuerzo, que es el examen inicial que hacemos cuando queremos detectar isquemia en un paciente, ¿ya? La prueba de esfuerzo nos va a permitir la detección de isquemia. También la prueba de esfuerzo nos sirve para evaluar tratamientos, ¿ya? Tratamiento antihipertensivo, tratamientos antiarrítmicos. La prueba de esfuerzo no diagnostica hipertensión, por si acaso, evalúa el comportamiento de la presión arterial, pero no da diagnóstico de hipertensión, por si acaso. A veces les preguntan eso. Luego tenemos el mapa, ¿no? El ecocardiograma, la perfusión miocárdica, la tomografía, la resonancia, el cateterismo cardíaco y el ictus. Vamos a ir un poquito entrando en cada uno. Bueno, el electrocardiograma ya es conocido por ustedes. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Consiste en colocarle un dispositivo, ¿no? El brazalete del paciente. Este brazalete va conectado, como ustedes ven, a un grabador, ¿ya? El dispositivo está programado para que cada 30 minutos le tome la presión al paciente durante 24 horas. O sea, ustedes le ponen al paciente hoy día el dispositivo y le dicen venga mañana a las 10 de la mañana. Cada media hora, durante todo el día y toda la noche, le va a tomar la presión. Este examen, el inconveniente que tiene es que en la noche es fastidioso, porque usted tiene que decirle al paciente que duerma con el brazo estirado. ¿Por qué? Porque si tiene el brazo doblado, a la hora que duerme, a la hora que se insufla, le va a doler, pero ¿ya? Entonces, el tipo tiene que amarrarlo ahí y tener el brazo estirado, lo posible. Pero es como vamos a hablar un poco más en la próxima clase, es un elemento de mucha ayuda para nosotros en el tema de la hipertensión arterial. Ustedes van a tener durante el día 48 medidas, ¿no? Se va a dar información de 48 medidas, porque son 2 por hora, ¿ya? Inclusive lo pueden programar cada 20 minutos, pero la verdad que ya es un poco molestoso, ¿no? ¿Ya? Cada 20 minutos. Generalmente lo programamos cada 30 minutos, ¿no? Y nos va a dar información no solamente de la presión diurna, sino de la presión nocturna, cuando el paciente duerme, que también vamos a ver qué importancia tiene esas variaciones, lo que nosotros llamamos las variaciones circadianas de la presión arterial, ¿ya? Es un examen no invasivo, relativamente barato, ¿no? Siempre lo mandan conmigo. Y entonces es de fácil aplicación, no hay ningún riesgo absolutamente para el paciente, y de mucha utilidad. No solamente nos sirve para hipertensión, también nos sirve para los cuadros de hipotensión. El paciente con hipotensión también nos da importante información. Luego tenemos el Holter. El Holter es un estudio igual de 24 horas, pero este es, como ustedes ven, igual, ¿no? Se dispone el grabador, lo que va a hacer es el registro de un electrocardiograma, es decir, ustedes lo van a tener al paciente tomándole un electrocardiograma durante 24 horas, ¿ya? Lo pueden prolongar inclusive 48 horas, para los casos que ustedes tengan, digamos, alguna duda o quieran ser un poquito más exhaustivos en el estudio, lo pueden dejar al paciente hasta 48 horas con este dispositivo. Este dispositivo lo que hace, como les digo, es tomar un electrocardiograma constante, permanente del paciente, día y noche, todo el día durante 24 horas. Es un examen también seguro, no invasivo, ¿no? Inconveniente para el paciente, lo único que no se puede bañar,
Bueno, para algunos no hay ningún inconveniente, pero el paciente lo único si no va a mojar todo el dispositivo. Entonces, al día siguiente o a los 2 días se le retira el equipo y se descarga en un sobre. El trabajo pesado es para nosotros, porque tenemos que estar viendo tira por tira, o sea, es una tira constante, como si ustedes vieran un electro. Imagínense, si uno ve la tira así, el electro, ahora pónganse a ver una tira todo el día, ¿no? Todo un día, ¿no? Pero ya bueno, con la práctica, ya uno se desanimaron de los que levantaron la mano, ya hay uno que es el desanimó, pero con la práctica uno ya va avanzando y interpretando. Pero es un examen muy útil porque nos permite la detección de arritmias o también la evaluación de algún tipo de tratamiento que tengamos con nuestros pacientes. Luego tenemos la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es una prueba que tiene tres utilidades. Es una prueba diagnóstica en la detección de isquemia, es una prueba de evaluación de tratamientos, es decir, pueden evaluar tratamiento para la hipertensión o tratamiento antiarrítmico, ¿ya? O pueden evaluar la capacidad funcional del paciente. ¿Qué quiere decir la capacidad funcional? La capacidad que tiene una persona de hacer cualquier actividad de la vida diaria. ¿Ya? Cuando todas las actividades que nosotros hacemos están clasificadas en lo que nosotros llamamos los METs, ¿ya? Las unidades, el equivalente metabólico, ¿ya? La tasa equivalente metabólica, METs. ¿Ya? Todo está, afeitarse, 2 METs. Hacer labores en carpintería, 10 METs. Tener relaciones sexuales, 5 METs. ¿Ya? No, es importante, por ejemplo, nosotros en cardiología, los pacientes que se